Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbite y este es un video que ya tenía muchas ganas de hacer, y eso es una pelea, una comparación entre dos titanes. Uno es Serum, que tenemos por aquí en el lado izquierdo, y el otro es Vital del lado derecho. Es una comparación, creo que vale mucho la pena hacerlo porque son dos sintetizadores muy capaces, muy potentes, y de hecho ya tengo curso para cualquiera de los dos que tú decidas utilizar. Voy a estarlos comparando punto por punto. Aquí pueden ver los diferentes conceptos o categorías que estoy tomando en cuenta. Los voy a ir calificando, les voy a ir platicando sobre mi apreciación de cuál de los dos sintetizadores es mejor o cuál tiene mejores funciones, para que ustedes puedan decidir cuál utilizar o cuál no. Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Esta comparación había estado esperando un poco para hacerla porque quería terminar el curso de Vital, y es que es prácticamente imposible no comparar estos dos porque se parecen en muchísimas cosas, desde la interfaz, la disposición de las pestañas, los efectos, los macros. Realmente se parecen muchísimo. Y aquí hay algo importante, ¿no?, dentro del punto de la comparación, y es que uno es de paga, cuesta aproximadamente $180, y el otro es gratuito. Así que, ¿cómo es que podemos comparar un sintetizador gratuito contra uno de premium o de paga? Vamos a ver los diferentes apartados. Comenzamos. El primer apartado es el precio, y voy a estar aquí mostrando cómo es que lo voy a ir calificando. A cada uno de los apartados y para cada uno de los sintetizadores yo voy a calificarlo del 1 al 5, siendo el 1 muy malo, el 2 malo, el 3 regular, el 4 bueno, el 5 muy bueno. Y al final voy a sumar toda la puntuación para ver cuál sería el ganador. Y bueno, empezamos por el precio. ¿Cómo calificamos el precio? Y bueno, aquí el precio, estoy calificando a Vital definitivamente con un 5, muy bueno, porque es gratuito. Pero no solamente eso, porque además tiene algunas versiones de paga, y esas versiones de paga incluso son bastante accesibles. No son tan costosas como otros sintetizadores del mismo estilo. En cambio, a Serum le estoy poniendo un 3. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué no le pones muy malo o malo? Y el problema aquí es que, ok, sí, es de paga, y de hecho tampoco es, digamos, barato, pero es un sintetizador muy bueno, es un sintetizador que te permite hacer cosas increíbles, muy flexible. Y realmente, si lo comparas, dependiendo contra otros sintetizadores de paga, no es tan caro, porque hay otros que cuestan 5 o 10 veces más que Serum, y Serum puede hacer la gran mayoría de las ocasiones lo mismo o hasta más que esos sintetizadores. Entonces no tiene obviamente más puntos porque no hay una versión gratuita, pero tampoco lo puse hasta abajo porque creo que para lo que pagas obtienes un sintetizador que es brutal. El siguiente punto de comparación es la interfaz. Vamos a ver aquí, a los dos les he puesto un 4. ¿Qué es lo que estamos considerando en este apartado? Estoy considerando cosas como cómo se dispusieron las secciones del sintetizador, qué tan claro es ver los controles, la fuente, la letra y otras cosas, ¿no? Una cosa muy importante aquí es la escalabilidad. Dentro de Serum yo puedo tomar la esquina y lo puedo estirar, encoger, como yo quiera, a mi gusto, y se va a adaptar. No importa si lo estoy viendo muy pequeñito para monitores de baja resolución o lo quiero hacer también muy grande para monitores que tengan mucha resolución. Yo lo puedo adaptar sin ningún problema a cualquier tamaño de computadora. En el caso de Vital también se puede, pero no es tan intuitivo. Yo lo puedo hacer a 50%, 100%, 135%, pero no tiene esa misma flexibilidad de poderlo ajustar desde acá abajo. De hecho, si lo hago como que está medio bugueado, ahí lo pueden ver que no estamos mirando que se esté reescalando. Bueno, tampoco es que sea un problema por siempre, porque esto se puede corregir en futuras actualizaciones, pero bueno, es un pequeño detalle.
Aparte de eso, por eso no le di los 5 puntos a Vital, pero a Serum tampoco le estoy dando todo, porque donde se compensa a Vital es que es muy fácil ver dónde está cada cosa. Por ejemplo, aquí en Serum, si yo apago la osciladora, como que no es tan fácil ver si está encendido o no y cuáles son los controles que corresponden, que si lo hago aquí, donde toda la sección completita, puedes ver claramente qué pertenece al oscilador 1, el 2, y también es más fácil ver qué es lo que estás haciendo con el tamaño de los LFOs, de las envolventes. Y algo que me gusta muchísimo es que es muy visual. Puedes estar realmente viendo qué es lo que haces con todo. No solamente aquí o los LFOs, porque de hecho Serum también lo hace, sino que además es mucho más fácil de visualizarlo con Vital. Y no solamente en la parte principal, sino también en los efectos, que ahí es donde le gana por completo. Porque yo puedo encender aquí, por ejemplo, el delay de Serum y están estos controles. Y no tengo ninguna retroalimentación visual, y en cambio aquí sí. Yo cuando estoy moviendo algo puedo ver qué es lo que significa, me puedo dar una muy buena idea por esa retroalimentación visual que tiene Vital. Así que son muy buenos los dos, pero no son perfectos porque todavía hay cosas que se pueden mejorar. Aparte de, bueno, el tamaño de las letras, como que es más fácil verlo en Vital. Y pues bueno, en realidad por eso es que a los dos les di 4, porque es muy bueno, pero no es perfecto. La siguiente categoría es el workflow o flujo de trabajo, y ahí otra vez a los dos les estoy poniendo un 4. ¿Por qué? Realmente son sintetizadores muy potentes, pero siempre viene este cambio en que si algo se vuelve muy potente, normalmente es más complejo utilizarlo. Si tú eres un principiante, te va a costar mucho trabajo al principio saber cómo es que se utilizan las cosas y cómo le puedes sacar el mayor provecho. Pero una vez que te estás habituando a eso, que te acostumbras, pues bueno, el flujo de trabajo es muy rápido, puedes hacer cosas extremadamente complejas y muy rápido. Por ejemplo, ya sabes, ¿no? Encender los osciladores, combinar los efectos, ¿no? Modulaciones, puedes cargar tus propios wavetables, y el flujo de trabajo es muy sencillo. Normalmente casi siempre es empezar en una pestaña, obtener un timbre inicial, luego empezar a utilizar envolventes, LFOs, luego pasas a la parte de efectos y terminas de crear tu sonido, ¿no? Normalmente el flujo de trabajo es bastante bueno, ya que lo entiendes, porque al principio puede ser confuso, pero una vez que lo superas, tienes entre tus manos a dos excelentes herramientas. El siguiente punto creo que es uno de los más importantes, y eso es los tipos de síntesis. Y aquí le puse un 5 a ambos. Eso no significa que los dos sean igual o que tengan lo mismo, sino que significa que te dan más o menos la misma cantidad de variedad, digamos, de síntesis o de modificaciones al sonido o a los wavetables. Por ejemplo, si nos pusiéramos a contar únicamente lo que tiene cada uno de estos, vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos estas opciones y las podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego aquí también 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y le podríamos sumar un 24, ¿no? Por el wavetable, la transformación de wavetable. Y si tomamos en cuenta Serum, son menos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son menos. Si lo comparáramos solamente así, y bueno, y el wavetable 23. Es como si comparáramos 23 contra 24. La diferencia es de 1, pero hay que ver no solamente números, sino también la cualidad de esas cosas. Por ejemplo, aquí viene Sync. Sync no window, medio window y full. Estos tres equivaldrían a uno solo, el sync de Vital. ¿Ok? Entonces aquí con uno solo yo obtengo lo que Serum hace con 3, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tengo aquí para moverlo, aparece este control nuevo que antes no estaba, y tenemos también obviamente la modulación. Digamos que entonces uno de Vital ya está contando por 3 de Serum. Así que en realidad podríamos decir que Serum tiene menos que Vital, mucho menos de lo que aparenta, ¿no? Lo mismo los Vent. Aquí tiene 3 Vent, y esto equivaldría a uno solo de Vital, otra vez. Ok, entonces
Por eso es que no solamente hay que contar numeritos y así por encima, sino también ver qué es lo que está ofreciendo cada cosa. Pero donde se está recuperando Serum es que, ok, tiene menos, pero hay unos que son más interesantes. Por ejemplo, PWM no lo tiene Vital. Los remap son muy interesantes porque te permite hacer tú un mapeo personalizado de cómo quieres que se esté transformando tu forma de onda, y esto no lo tiene Vital. Así que el remap es bastante potente porque básicamente te está permitiendo hacer vamos a ponerlo otra vez como estaba. Básicamente te está permitiendo que tú crees tu propia transformación y te da muchas herramientas para hacerlo. Y Vital, digamos que solamente está limitado a los que ya vienen. Ok, así que por eso considero que aquí se recupera un poco, no tanto en la cantidad de cambios que podemos hacer, sino también en la cualidad. Otra diferencia es que tenemos FM, AM y RM, es decir, frecuencia modulada, amplitud modulada y modulación de anillo. Y Vital solamente tiene frecuencia modulada y modulación de anillo, no tiene AM, que esto se puede más o menos perdonar porque la RM, digamos que contiene al AM. Si no quieres quieres aprender, ¿no?, más de esto porque no sabes de lo que te estoy hablando, te voy a dejar por aquí arriba mi curso de diseño de sonido. Si tú tomas ese curso, no importa el sintetizador que caiga en tus manos, te aseguro que lo vas a saber exprimir al 100%. La siguiente categoría son osciladores. Aquí vamos a ver que a Serum le puse un 4 y a Vital le puse un 5. Y de hecho ese Serum sería un 4.5. ¿Por qué? Porque no solamente podemos comparar la cantidad de osciladores, sino el tipo de osciladores. Vital tiene 3 osciladores y un sampler. Y Serum lo que tiene son 2 osciladores principales. Luego tenemos un sub y un noise, y el noise funciona como sampler también. Así que podrían decirse que tiene 3 osciladores, pero este no es completo porque no puedes cargar un wavetable. Y en el caso de Vital, sí, tú puedes, en cualquiera de estos 3 osciladores puedes cargar lo que tú quieras. Podríamos decir que hasta aquí la comparación 1-2, 1-2 sería equivalente con Serum, pero una vez que incluimos al tercer oscilador, aquí ya Serum sale perdiendo. Y el sampler, pues bueno, ya viene siendo prácticamente equivalente. Ahora, hay otra cosa interesante también, y por lo cual también le di un punto más a Vital, y es que cualquiera de estos osciladores, incluido el sampler, tú lo puedes sacar directamente, sin que pase por los filtros, sin que pase por los efectos. En cambio, aquí en Serum, únicamente el sub y el noise son los que puedes sacar directos. El A y el B no se pueden. Siempre tienen que pasar por la parte de FX. Así que por eso también le estoy dando un punto extra a Vital. Vamos a ver la siguiente categoría. La siguiente categoría son los filtros. Aquí le estoy dando 5 puntos a Vital y 4 a Serum. Y aquí caemos un poquito otra vez en la misma situación en la que Serum, si los contamos, Serum tiene más. Pero resulta que muchos de esos extras que tienen realmente funcionan como uno solo de Vital. Por ejemplo, si nos vamos al normal, tiene el low 6, el high 6 y a lo mejor un band 6. O por ejemplo, el band, ¿no? Tenemos un low 12, un high 12 y un band 12 y un notch 12. Son 4 filtros aparentemente. Pero esos 4 filtros nosotros lo podemos hacer también aquí. Porque cada uno de los filtros que tenemos tienen diferentes transformaciones. Ahí está el paso bajo, el paso banda, y también tenemos el paso alto. Y si modulamos también con la resonancia, de repente puede funcionar como un filtro adicional. Y no solo eso, los filtros de Serum digamos que son fijos. Y en el caso aquí de Vital tenemos todos los puntos intermedios. Por ejemplo, acá tenemos el filtro paso bajo y este es el filtro paso banda. 1, 2 y 3. Pero también tenemos todos los puntos intermedios. Por ejemplo, aquí esto se podría considerar como un híbrido entre el paso bajo y el paso banda, que esto Serum lo tiene como si fuera uno aparte, dentro de los de multi. Por ejemplo, aquí LB o LBH, estos son algunas de esas combinaciones que Vital ya trae dentro de un solo filtro. Así que, aunque en cuanto a números podría parecer que Vital tiene muchos más filtros, realmente no es así, porque la mayoría se pueden resumir como a un solo tipo de filtro. Aparte de eso, Vital tiene
tiene 2 filtros en la parte principal, a diferencia de Serum, que solamente tiene uno. Y además, el hecho de que tenga 2 filtros me da la opción de poderlos trabajar en paralelo o también en serie, lo cual está excelente. Y esto definitivamente Serum no lo tiene. Entonces ya son 2 filtros contra uno. Y además en la sección de efectos, aquí también esto se repite igual con Serum, tenemos otro filtro adicional que sería este. Aquí tenemos otra vez el filtro. Y por lo tanto tenemos que Vital tiene 3 filtros, 2 principal y 1 de efectos, y Serum solamente tiene un filtro principal y 1 de efectos. Aquí lo que compensa un poco a Serum es que sí tiene filtros que Vital no tiene. Por ejemplo, tenemos todos los flanks, todos estos que están acá. Que algunos de ellos igual se podrían, digamos que, compensar, pero sobre todo lo importante son los filtros únicos que tiene, como por ejemplo los Sample and Hold, los Ring Modulation, tenemos los ¿dónde está el de Reverb? Este es un filtro único, y aquí le estoy dando también como que importancia, porque este filtro, el de Ring Modulation, realmente funciona como si fuera también un tipo de síntesis, por lo tanto ahí es donde se recupera un poquito Serum, y ya no le di menos, ¿no? Porque le iba a poner originalmente 3, pero bueno, le terminé poniendo 4, porque aunque tiene un filtro menos, los filtros que tienen hay unos cuantos más que Vital no tiene. En la sección de efectos es la que vamos a seguir evaluando, y aquí le estoy dando a Serum la victoria con 5 puntos y a Vital con 4, porque no solamente importa la cantidad de efectos, sino las opciones que tenemos. Si nos fijamos en la pestaña de efectos y los contamos, vemos que Vital tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y Serum tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene un efecto más. Aparte de eso, en ambos sintetizadores se pueden cambiar de orden y todos ellos traen diferentes controles. De hecho, aquí por lo que le estoy dando el grande no solamente es porque tiene un efecto más, sino porque normalmente sus efectos también son un poco más completos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la parte de distorsión, vamos a ver que Vital solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 algoritmos de distorsión en comparación del de Serum, que tiene muchos más. Y además no solamente son más tipos, sino que hay unos que son personalizables, como por ejemplo este, que yo puedo seleccionar la forma en la cual quiero que distorsione. Así que si comparamos en cuanto, por ejemplo, el delay contra el delay o la reverberación contra la reverberación, en la mayoría de los casos vamos a ver que el Serum tiene un poquito más de opciones. Esta otra sección es muy importante, y esa es la de modulación. La sección de modulación a los dos les he puesto un 5 y volvemos a lo mismo. No significa que sean iguales, sino que o que tengan exactamente lo mismo, sino que en este apartado los dos te ofrecen muchísimo. En cuanto a modulación, podemos ver que desde la matriz, no todos tenemos aquí la matriz, podemos tener muchas formas de modular. De hecho, se puede modular prácticamente todo y es muy fácil hacerlo. Arrastras un parámetro, lo sueltas, lo mismo en Serum, tomas algo y lo sueltas. Es bastante visual. Y aquí, pues bueno, hay algunas cosas que uno es mejor que el otro en un segmento y el otro es al revés. Por ejemplo, si nos ponemos únicamente a contar, vamos a ver que Serum, por ejemplo, tiene 3 envolventes y 8 LFOs. Si nos fijamos en Vital, vemos que tiene 6 envolventes y 8 LFOs. Por ejemplo, aquí ya le estamos ganando en envolventes. Tenemos 3 envolventes más. Los macros son igual. Los random tiene más Vital que Serum. Pero aquí Serum también tiene otros interesantes, ¿no? Los caos, los random. ¿No? Hay algunas cosas interesantes. Y la verdad es que los dos te ofrecen muchísimo para que tus sonidos suenen orgánicos, suenen complejos y puedas crear cosas muy interesantes. Además, los dos tienen soporte para MP, MIDI Polyphonic Expression. Esto es para que aquellos sintetizadores o teclados MIDI avanzados que te aceptan algunos otros parámetros que un teclado MIDI convencional no. Los dos ya están preparados para recibir eso. Los dos tenemos, por ejemplo, aquí en la Matrix,
podemos ver que tienen más o menos lo mismo. Aparentemente podría uno pensar que Serum tiene más, porque podemos ver la fuente, la curva, la cantidad y el destino. Otra vez, la fuente, la curva, la cantidad del destino. Lo podemos cambiar a bipolar. Aquí también en Serum lo podemos cambiar a bipolar. Pero tenemos aquí esta opción adicional donde lo podemos invertir o lo podemos hacer bypass, y aquí no aparece, pero tenemos esta otra que es este LR, que significa que para el canal izquierdo y el derecho es independiente, y esto es algo que Serum no tiene. Y bueno, aquí podría aparecer que está la fuente auxiliar y la curva, es decir, yo puedo modular una modulación, y esto ya aparece en la Matrix. Y si lo comparamos así directamente, podría parecer que Vital no lo tiene, pero podemos nosotros tomar una fuente de modulación y modular esto, el amount y la curva. Así que, aunque no está expreso aquí visualmente, sí se puede. Digamos que estaría un poquito más escondido. Y pues bueno, la verdad es que ahí creo que los encuentro prácticamente empate. Los dos son excelentes y se pueden hacer cosas muy buenas que en otros sintetizadores prácticamente sería imposible. Aquí tenemos, por ejemplo, Vital, ¿no? Que podemos mapear nuestras modulaciones, que no sea únicamente lineal. Así que pues bueno, es una locura. Por eso los dos les puse 5 puntos. Otro punto muy importante: de nada serviría tener tantas opciones si el sonido fuera una porquería. Y aquí afortunadamente a los dos les he puesto un 5, porque la calidad de sonido que nos dan ambos sintetizadores es increíble. Yo lo puedo poner aquí en inicializar preset. Podemos ver otra vez aquí inicializar preset. Ahí está. Y desde el puro sonido base notamos que es muy limpio, notamos que no hay aliasing, y además si nos vamos a la parte de avanzadas podemos ver que Vital tiene un oversampling de 8x, y también aquí si nos estamos metiendo dentro de Serum vamos a encontrar que tenemos un 4x, y aquí realmente el 8x de Vital suena igual o casi igual que el de Serum. Así que aunque aquí podemos decir que a lo mejor pareciera que Vital es superior porque tiene 8x y Serum solo 4x, Serum, el 4x suena tan bien como el 8x de Vital. Otro de los puntos a tener en cuenta es cómo suena cuando ya lo estamos modulando, y uno de los puntos clave es el unisono. Ambos tienen un unisono de 16 voces. Y de hecho los dos suenan muy claro, muy limpio, bastante abierto, con mucho cuerpo. Aquí en gustos personales, a mí me parece que el unisono de Serum suena ligeramente más metálico que el de Vital. Que de esto hecho a lo mejor esto puede que no lo vayan a escuchar porque YouTube le está comprimiendo y le baja un poco la calidad, pero realmente podría decirlo incluso que es una cuestión de gustos, porque la calidad de ambos es muy cristalina, muy clara, prácticamente no hay aliasing, así que ambos tienen una excelente calidad de sonido. El siguiente punto son los presets. Este no considero que sea un apartado como que muy valioso, y aquí le he puesto 3 puntos a Vital y 4 a Serum. ¿Por qué? Porque bueno, Vital tiene una cantidad de presets bastante limitada cuando estamos hablando de lo que ya viene preinstalado. Son muy poquitos a comparación de lo que tiene Serum. Nosotros podemos abrir las librerías de Serum y son infinitamente superior en cuanto a la cantidad, aunque en calidad tal vez los de Vital son un poquito mejores, son más utilizables. Pero esto no debería ser un punto, digamos que muy que tenga demasiado peso, porque bueno, aparte de que Serum ya tiene mucho tiempo en el mercado y Vital es reciente, es bastante reciente, realmente es una cuestión de tiempo para que empiece a haber muchísimos más presets para Vital y que vaya igualando a lo que ya existe para Serum. Además, tú cuando compras un sintetizador normalmente no es con la intención de usar únicamente sus presets, sino de crear tus propios sonidos, y como acabamos de ver, ambos te dan una digamos que las herramientas necesarias para que tú crees lo que te venga en gana, lo que tú imagines. Por lo tanto, sí, yo le pongo una menor calidad por la cantidad de presets
A este le puse un 4, no un 5 porque, ok, trae más, pero no son tampoco muy buenos. Pero si tú sabes diseño de sonido, este apartado realmente como que no debería de influir demasiado. Y por último llegamos a la sección de extras, donde he puesto a Serum con un 5 puntos, muy bueno, y a Vital con un 4. ¿Por qué? Estos ya son cosas extras que no se pueden comparar directamente y que son únicas para el sintetizador. Y aquí yo considero que Serum tiene algunas que son, o sea, que tiene más extras. Por ejemplo, si desde que estamos hablando ya de cómo nosotros podemos personalizar la transformación, podemos transformar remapeo, ¿no?, de muchas secciones, esos son bastantes extras que Vital no tiene. También podemos ver aquí en el menú que hay otras cosas interesantes, como el resampleo, renderizado de un oscilador a otro. También en cuanto al editor de Wavetables, creo que es más poderoso el de Serum, ¿no?, por todas las opciones que te da. También podemos resintetizar audio e imagen, que esto es algo que Vital no hace. Vital puede sintetizar audio, o puedes cargar audio para crear a partir de ahí tus Wavetables, y algo que no tiene Serum es que Vital puede crear tus Wavetables a partir de el speech. Tú puedes escribir lo que tú quieras y te crea un audio. Ahora, aunque no haya las mismas opciones dentro de Wavetable, considero que Vital es un poquito más fácil una vez que entiendes los keyframes. Puedes como que crear algunos Wavetables más interesantes y más rápido que con Serum. Y tiene otros extras visuales, como por ejemplo aquí en la parte de avanzados tenemos la sección de análisis, que eso es algo que... No, que esto es algo que Serum no tiene. También tiene algunos otros modos de visualización, como el modo espectral. Y otros tipos de transformación que son únicos para Vital y que Serum no tiene. Así que los dos ofrecen algunos extras bastante interesantes, pero por la cantidad de extras creo que Serum ahí se lleva un puntito más, a pesar de que en lo personal yo considero un poco más útiles los extras que tiene Vital. Con esto ya tenemos todas las calificaciones en todos los apartados y con eso llegamos a el total. Y en el total es que tenemos a Serum con una ventaja de 45 puntos contra Vital, que tiene 44 puntos. Esto es prácticamente un empate. Ahora, estos son puntos, digamos que directos, sumados tal cual. Pero, como acababa de decir, hay algunos de estos campos que tal vez no tengan mucho peso. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los presets, digamos que este campo a lo mejor lo pusiera, no sé, a los dos que valieran lo mismo. Ahí en este caso sería un empate técnico. O si el precio, ¿no?, a los dos le pusiéramos lo mismo, ahí vamos a poder ir viendo cómo van cambiando, ¿no?, ahí está, el balance. Y es que, por ejemplo, esto no debería ser tan importante si tú sabes diseño de sonido, puedes hacer tu propio sonido. Así que no te debería de importar que tenga menos. En este caso, significaría que este tiene más puntos, ¿no? O en el caso aquí del precio. Aquí, de hecho, tenía planeado hasta hacer un chiste al respecto. Simplemente por el hecho de que Vital es gratis y Serum no. Desde ahí ya quedaría descartado todo el resto de las categorías. Pero bueno, si tienes el presupuesto, yo creo que sí valdría la pena tal vez probar los dos para saber cuál es el que funciona mejor para ti. Por eso tengo el curso de ambos, por aquí te los voy a dejar arriba a la derecha. Pero si no tienes presupuesto, definitivamente es mucha mejor opción tener Vital gratuito que tratar de craquear Serum, por ejemplo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta tal vez sería la interfaz. Como les decía, puede que en todos los monitores no funcione igual, porque Vital no tiene esos problemas de rescalabilidad. En cambio, Serum se puede adaptar al tamaño de pantalla que tú quieras. Pero si nos enfocamos realmente en lo importante, que viene siendo las capacidades de la síntesis, lo que puedes hacer con los osciladores, los filtros, los efectos, la modulación, creo que estas son las cosas más importantes si estamos enfocándonos únicamente en el sonido. En ese caso, yo creo que Vital incluso es un poco mejor, porque pues bueno, ustedes lo han estado viendo.
en los martes de diseño de sonido he estado incorporando a Vital como mi sintetizador secundario para crear los sonidos, y se puede hacer muchas cosas muy fácil, muy rápido, es muy potente, y yo creo que con el tiempo y con todas las actualizaciones que le vayan saliendo a Vital, a lo mejor una nueva función, a lo mejor los más presets que van a encontrar en internet, yo creo que Vital es un muy buen candidato para convertirse en el sustituto de Zero. Así que ahí lo tienen, no sé ustedes qué opinan, déjenmelo en los comentarios para ustedes cuál es el mejor, pero sobre todo díganme por qué, porque en cuestión de gustos se pueden romper géneros, pero ¿por qué? Si ustedes argumentan por qué, podremos ahí discutirlo, si a lo mejor eso es válido, si a lo mejor lo estás discutiendo pero resulta que no sabías que la función sí existía, cosas por el estilo. Si les gustaría que hiciera más videos como este, déjenmelo abajo también en los comentarios, y por último no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios como samples, presets, plantillas, una selección de equipo para tu home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso será todo por este video y nos vemos en la próxima. Tal vez lo que siento